Señoras, señores, muy buenos días. Nosotros estamos otra vez con todos ustedes a través de los canales 22 y 52 de Teleimpacto aquí en el territorio de la República Dominicana para presentar todo el contenido que tenemos para todos ustedes en este día aquí en Primera Hora, el matutino. Gracias como siempre por su atención desde tempranas horas de la mañana. Una mañana un poco calurosa ha comenzado en el día de hoy. Lo bueno es que está aclarando temprano ya y eso ayuda a que la gente se movilice y pueda siquiera disipar un poquito el calor. Pero como siempre nosotros tenemos un contenido basado en informaciones, deportes, artes, comentarios, opiniones, entrevistas, reportajes. Todos nuestros amigos que nos ven en todo el exterior de la República Dominicana es a través de Televisión Dominicana y en diferido siempre está nuestro canal de YouTube Primera Hora TV. Nosotros nos reunimos siempre con el interés de compartir con todos ustedes estas 2 horas de transmisión por Teleimpacto de Primera Hora. Buen día, como siempre, como de costumbre, para Santiago, Cuesta y Curi. Sandy para sus amigos y sus allegados adolescentes y del béisbol, ¿verdad? Sí, Sandy Cuesta. Sandy Cuesta. ¿Nombre de pelotero? Sí, tenía nombre de pelotero. Tenía nombre de pelotero, sí. Sí. Porque, bueno, fuiste pelotero. Sí, pero yo que coincidí el nombre. Claro, sí, fuiste pelotero, Sandy Cuesta. Sí. Bateador de turno, Sandy Cuesta, shortstop. Así es. Está buena. Allá a lo interno de la normal. Sí, y en el Quiqueya. Y en el Quiqueya, sí, también. Pero el amateur tenía su sede principal en la normal. En la normal. Sí, ahí yo iba cuando vivía la José Martí. Sí. Siendo chiquitico, que estudiaba en el Liceo Juan Pablo Duarte. Ahí entonces conocía a todos esos equipos amateur fuertes de la época. Sí, de la época, que era una época bonita. Bueno, que ayer casualmente tuve la oportunidad de reencontrarme con mis hermanos de pelota. Nosotros que estuvimos por nuestros amigos, un saludo en la Lotería Nacional a Néstor, el financiero, igual que de la Rosa, su asistente, y a Yudelka, la esposa de mi hermano Tony Germán, con quien compartí por muchos años béisbol y en el trabajo en aquel banco de Boston de aquella época. Y también con Rafael Duval. Ambos me llamaron. Sí, amigos de más de 40 años. Muy bien. Quedamos a hacer un encuentro. No, y eso de rigor. Rememorar y eso de rigor cuesta. ¿Tú sabes por qué? Porque uno que se mantiene tanto mirando, viviendo el presente y haciendo las proyecciones del futuro de cada quien, de cada de uno, cuando uno entonces tiene oportunidad de encontrarse con quienes forman parte de ese tiempo, en donde a lo mejor la mentalidad de uno, la mentalidad de uno no era la mentalidad de ahora. No, muy sana. Ni los compromisos, ni la sociedad había cambiado. Mira, anoche cuando yo le dije a Sonia de eso, y tú recuerdas que yo le decía, tú escuchabas yo hablando con mi cuñada, como nosotros le decíamos a Yudelka, a Judy, la esposa de Tony Germán, porque cuando él se casó, pues nosotros tuvimos todo, éramos un grupo del banco, éramos los padrinos de la boda. Sí, todo el mundo. Y tú llegaste a oír anécdotas de que hizo Judy. Y había una época donde uno se reunía, un fin de semana visitábamos uno, otro, era diferente. O sea, esa era la manera de compartir. De vincularse, de acercarse. Siempre había vinculación, tanto así que a pesar del tiempo, uno sigue siendo, cuando se reencuentra, ese ser afectivo nace y se mantiene, se conserva. Pero era por la característica de la relación y el tipo de sociedad en que ustedes vivieron. En que vivíamos, sí, eso es verdad. ¿Entiendes? Porque todo ese tipo de cosas obedece a una serie de situaciones, de variables. Incide el tipo de sociedad en que se vivía. Sí. Había el compartir y el estar cerca, era un elemento fundamental para el fortalecimiento de las relaciones. Sí, la amistad se consideraba una familia. Exactamente, tan así que entonces que la familia tuya de consanguinidad
Sí. ¿Entiendes? Complementada con esa familia del compañero de trabajo, del deporte, de la música, de lo que sea, del estudio. Del estudio, porque estudiábamos también en la universidad. O sea, éramos compañeros en sí, todo. En diferentes trabajo, áreas, universidad, sí. En el juego. O sea que hay muchas razones por las cuales tener ese grado de afectividad, aún con el paso del tiempo. Que mis amigos de esa época, sus hijos me dicen tío. Sí, porque y los míos le dicen tío. Sí, porque eso sí. Oye, hasta dónde se llegaba. Sí, el vínculo que había. Sí, oye, había tanta armonía. Y eso lo viví ayer cuando nosotros visitamos y más aún los amigos de la lotería, Néstor y de la Rosa. Y entonces oigo yo a Judy, que dice, sí, yo voy a hablar con él. Él es Sandy. Yo me dice, Sandy. No, ya tú dijiste Sandy ya. Sí, yo me fui 40 años atrás. Sí, así es. Dice, no, yo soy Judy, la esposa de Tony. Mira, pero tú sabes qué pasa, el Cuetacuri, también que esos pertenece primero a una sociedad cuya característica era diferente. La estamos perdiendo. Hemos perdido. No, se ha perdido. En gran parte. En un 80%. Sí. Ya lo que queda, esos remanentes de gente de 50, 60, 70 años, esos remanentes de la vieja sociedad, de la sociedad pasada que aún esta hoy se mantiene con ciertos valores por la existencia de ese 20% de aquella sociedad que todavía entiende que usted tiene que saludar al otro, de comunicarse con el otro, de ver al otro, de ayudar al otro individuo. ¿Tú entiendes? De que los problemas de la sociedad a ti te afectan y tú vas a hacer lo posible de accionar en ella para ver cómo cambia para el futuro. De que robar, de que usted coge lo que no es suyo, es una cosa que desmerita a la familia entera y hay que esconderse. ¿Tú entiendes? De que cuando usted muestra opulencia, estado de bienestar abundante, obedece a un esfuerzo y a un sacrificio lícito y decente hecho por usted. Sin embargo, la nueva sociedad de hoy no, porque hay mujeres que aspiran a tener lo que quieran tener sobre la base del bolsillo del otro y no sobre la base de un esfuerzo y un sacrificio. ¿Tú comprendes? Y de la promiscuidad. Y entonces, fuera no tienen ningún tipo de limitante para hacer lo que sea. Accionan con cualquier cosa. Con cualquier cosa accionan. Con tal de lograr objetivos materiales. Exactamente. ¿Tú comprendes? Sin embargo, en el pasado no era así. No. ¿Tú comprendes? Principios. Pero para tú ganarte algo, para tú tener algo, tenías que ganártelo hasta en tu misma casa. Pero tú no recuerdas, por ejemplo, yo puedo decir de la mamá de Tony, la mamá de Eduardo. O sea, nosotros llegamos a las casas de los amigos y la mamá y el papá nos trataban a nosotros como hijos. Bueno, porque era así. Porque, ese afecto. Porque era así. Y de respeto. Sí. Que todavía por lo menos nosotros lo conservamos con los amiguitos o amiguitas de los hijos, que ya están grandes, cuando los vio pequeños. Sí. Ese afecto, ese intercambio incluso de los padres, de esos hijos con conducta, uno lo conserva igual que era en el pasado. Sí, eso es verdad. Cosa que hemos perdido. O lo han hecho perder. Sí, lo han hecho perder. Porque creo que mira, ha sido un trabajo. Una de las cosas que pueden causar ese cambio del que tú y yo estamos hablando es cuando tú enseñas a tu hijo a que gane un salario sin trabajar. Un salario exagerado. 240,000, 300,000, un muchacho yo no se le he hecho nada sin trabajar. Sin trabajar, entonces el ejemplo que le está dando el papá a ese muchacho que cuando llegue a la mayoría de edad o tenga un cargo, él va a entender que a sus hijos le va a enseñar lo mismo. O sea, le va a enseñar a robar, porque eso es enseñarle a robar, porque el que trabaja y le pagan está bien. Ahora, el que no trabaja y le pagan, y mucho, a sabiendas de que otro está haciendo el trabajo, eso también es una perversidad que tú estás contribuyendo a que esos hijos en el futuro hagan cosas indebidas. Mira, Genchi, dile a estos muchachos de estas dos luces. Ok. Mira, pero Cuesta, hay algo importante con relación a eso ahí, que tú sabes que yo recuerdo honestamente el primer mensaje claro que a mí me mandaron de que yo tenía que ganarme la cosa. Ay, sí, eso es. Eso fue mi abuelo, Eliseo Castillo. Él venía de la cerca de Cuenda, una sección de allá de San Juan.
en un caballo con un cerón, ¿verdad? Ah, sí, los cerones. Los cerones, exacto. Con los cerones. Y, por favor, joven, las dos luces, se les ha quedado a Eric prendidas, las dos luces que, y disculpen, queridos amigos, pero es que para hablar, entonces recibimos este reflejo de las luces, entonces como que nos afecta. Entonces, y yo recuerdo que él me daba un chele, generalmente de tarde, llegaba, se bañaba, se comía y se sentaba en la galería ahí. Entonces había un bolsillito chiquito que se le ponía, Los pantalones. los Sí. pantalones, los bolsillitos chiquitos, y ahí él siempre tenía moneda para darle a Mayra. Para echar moneda y para echar el reloj El reloj redondo. Que lo enganchaban Era por aquí. eso, correcto. Sí. Entonces a Mayra, mi prima, y a mí, a Fátima, siempre le daba su chelito. Entonces, mi abuelo, cuando llegaba el momento de darme la moneda, de darme el chele, o los 5 cheles, él me mandaba allá atrás, donde estaba el caballo en la casa, para ver si tenía la hierba dispersa. Oye, para ver si tenía la hierba dispersa. Y un caballo cuando va a comer con la trompa, ¿verdad? Es que dispersa la hierba para él mismo ir seleccionando. ¿Ve? O sea, él sabía que la hierba estaba dispersa. Entonces yo con un palito de lejos, entonces, como que se la juntaba otra vez. Cuando yo juntaba la hierba, entonces ya iba y le decía, papá, ya. ¿Me entiendes? Y entonces él decía, pero él no iba. Pero ahí entonces él lo sacaba. Y así eso era diario. Cumpliste con tu misión y tu trabajo. Entonces toma. Eso tiene una recompensa Toma la hora. por el sudor de tu frente. Después yo entendí que era que creciendo, ¿verdad? Entendí que el caballo come así, esparciendo la hierba y seleccionando la que le quiere. ¿Entiendes? Entonces entendí, digo yo, pero el mensaje es que si yo quiero ese chele o esos 5 cheles, Tengo que ganármelo. tengo que ganármelo. Así es. Porque el trabajo era seguro, porque el caballo comía dispersando la hierba. ¿Te fijas? ¿Tú comprendes? Digo yo, no, pues está bien. Ahí está el mensaje. Ahí está el mensaje. Increíble. Pero tenemos tantas cosas y Entonces una gente dice que 250,000 pesos, un y muchacho 400,000. joven. Y 400,000, un muchacho Sí, sin de un golpe, y en el sitio nadie lo conoce. y nadie sabe. ¿Eh? Solamente porque apellido tal, apellido tal. Oye, apellido entonces, tal. y entonces después no quieren que ese muchacho sea ladrón, que describa su vida como un ladrón o ¿Ya una lo ladrona. enseñaste? ¿Eh? Ya lo enseñaste. Pues, Ya le entiende que todo es fácil en que la todo, vida. que todo es fácil en la vida. Subió con el criterio de que la vida es fácil y que es mucho más fácil cuando se está en el poder y en el gobierno. Ahí está todo. Miren, yo quiero hacer una catación de la cual ya yo quiero salirme, pero me veo en la imperiosa necesidad, la obligación, de que como conocedor de la historia de muchos episodios de mi país y de los políticos, tengo que dignarme de hacer el recordatorio, porque para mí, aunque para otros sea algo extraordinario, la asamblea en la calle que se hizo en el Congreso de la República fue una acción deprimente. La gente dirá, pero ellos estaban defendiendo la Constitución, los diputados. Bueno, yo saco de todos los que estaban ahí, puedo sacar a Pedro Botello, pero yo voy a decir por qué. Porque primero tengo que hacer una remembranza de lo que ha sido el daño a esta sociedad. Hablar de constitución, de modificación y de lo que se hace en el Congreso. Miren, desde 1994 a la fecha han transcurrido 25 años de agonía para la Constitución de la República Dominicana. Se tardó 28 años, de 1966 a 1994, que se volviera a tocar la Constitución de la República. Después que en 1963 Juan Bosch hizo una tremenda constitución, pero al ser un gobierno efímero de 7 meses,
que había traído todos los cambios con relación a la dictadura de Trujillo. Bueno, Balaguer a su llegada en el 66, pues llega al poder el 1 de julio de ese mismo año y ya 5 meses después, el 29 de noviembre, estaba modificando la Constitución. Juan Bosch había puesto un periodo y nunca más. Balaguer lo dejó cancha abierta. Pero pasaron 28 años y a nadie le importó eso. Balaguer se reeligió 3 veces, al cuarto intento perdió, a pesar de tener todo. Congreso, gobierno, guardia, perdió. Don Antonio llegó, no pensó nunca en reelegirse. Salvador llegó, tampoco se reeligió. Por tanto, no hacía daño que fuera abierta. Al parecer, por la conducta que tenía el Partido Revolucionario Dominicano. No así los reformistas, que siempre han dicho que ellos nacieron con Balaguer y son reeleccionistas. Bueno, eso es verdad. Estamos hablando de historia, de la conducta de la familia. Bueno, los reformistas es una familia reeleccionista porque han vivido del gobierno toda su vida, como lo pasó con Balaguer. Está bien. ¿Por qué se modifica en 1994? Bueno, a raíz de la crisis del fraude electoral de Balaguer, la Peña Gómez, el tranque que hubo, inestabilidad política, social y de todos los aspectos, incluyendo la económica, al borde de una crisis que pudo desencadenarse tal vez con desbordamientos violentos, intervención de los norteamericanos no con armas, sino por la embajadora y todo, la OEA. Bueno, se resolvió ¿con qué? Con que el 10 de agosto, antes de tomar posesión Balaguer, se modificó la Constitución. ¿Y qué trajo como resultado esa modificación? Bueno, avances y retrocesos también. ¿Por qué digo retrocesos? Bueno, porque lo que se persiguió en términos absolutos simplemente no era modificar, era eliminar a Balaguer de los 4 años, restringirle que volviera a ser candidato 2 años después que había elecciones y colocar en esa modificación el nunca jamás, solamente un periodo. Y de ahí nació el Consejo Nacional de la Magistratura, que podemos decir que es positivo, esa corte, y se colocó algo que nadie quería. Se hablaba del 40+1 y se colocó el 50+1. Y todo el mundo sabe cómo llegó el 50. Perfecto, se modificó la Constitución. En septiembre 19, martes 19 de septiembre de 1995, yo coloqué un artículo donde comenzaba a escribir, que era en el periódico El Siglo. Y yo hablaba del peligro de las promesas electorales. En ese artículo, el cual lo discutí también después que salió, porque me llamó a consulta el doctor José Francisco Peña Gómez, porque yo nunca estuve de acuerdo de cómo se modificó, porque yo era partidario de que esa modificación no fuera un freno para nadie. Objeción de 2 años a Balaguer, perfecto, pero no objeción a que no fuera candidato y que se colocara, en vez del nunca jamás, un solo periodo, 2 periodos. ¿Qué yo escribí para recordar de nuevo? Hace un tiempo que lo dije. Bueno, en algunas citas de ese artículo, del peligro de las promesas electorales en el periódico El Siglo, de martes 19 de septiembre de 1995, yo decía, sin embargo, cito, a raíz de la firma del Pacto por la Democracia, como se llamó, en la cual participaron el PLD, el PRD, el Partido Reformista, la Iglesia Católica, empresarios y otras fuerzas políticas, yo decía, sin embargo, a raíz de la firma del Pacto por la Democracia, realizado en agosto de 1994, quedó plasmado allí un elemento nuevo que traerá consigo la incertidumbre a toda la población dominicana, ya que el mismo constituye un arma de doble filo para la mayoría de las personas que firmaron ese acuerdo, muy especialmente a los humildes votantes que siempre han cifrado y confiado en la buena voluntad
de los candidatos de sus preferencias, me refiero al caso de la no reelección. Y digo, por otro lado, para concluir con la cita, tenemos que tomar muy en cuenta los pasos que se dieron durante la crisis surgida a raíz de las elecciones pasadas y las modificaciones hechas a la Constitución de la República, ya que las mismas no representan ninguna garantía para la mayoría de los dominicanos que sirvan sus esperanzas en aquellas personas que hoy en día se llaman candidatos. Los ensayos en su mayoría nunca han sido positivos. Las promesas son como el viento, que se sienten, pero el que no sabemos de dónde viene ni quién la produce, a sabiendas de que es Dios que genera ese viento. Bueno, 1994, estamos en el 2019, hace 25 años. ¿Cuántas modificaciones hemos tenido después de eso? Tardamos 28 del 66 al 94. Y ya en el 2002, Hipólito Mejía del PRD no estuvo conforme con lo que había hecho su líder y su partido, el doctor José Francisco Peña Gómez, quien era un abanderado igual que Juan Bosch, de 4 años y nunca jamás, del cual nunca he estado de acuerdo. Lo que acabo de decir y lo dije en mi artículo de 1995. Fui un abanderado y he sido de 2 periodos consecutivos y nunca jamás, tal como se hace en los Estados Unidos de Norteamérica, que era la referencia de la cual todos debemos de tener, porque funciona, no importa la edad. Barack Obama llegó con 48 años, se fue con 56, no tiene que volver jamás. Aquí comenzaron a vender la idea de que no se podía jubilar a Leonel Fernández, que era muy joven y era el principal activo político de la República Dominicana, con 4 años. El Papá Bocó. Óyeme, que no debía de haber alternabilidad en un partido creado por Juan Bosch bajo esa base. Vino Hipólito, como siempre, uno de los más irresponsables políticos de la historia de este país, aunque a algunos amigos no les guste que yo lo diga, pero es así. Genera una crisis en el 2002, paga más de 400 millones para modificar la Constitución, expulsan 9 o 10 diputados del PLD que se sumaron a esa modificación, en la cual estuvo encabezada por la presidenta de la Cámara de Diputados, que era Lila Alburquerque, y los reformistas de la sombra, no de la luz, como decía Peña Gómez. Entonces, Hipólito colocó 2 periodos consecutivos y nunca jamás. Bueno, para mí fue agradable 2 periodos consecutivos y nunca jamás. Lo que no fue agradable es que lo hiciera Hipólito, desbaratando lo que Peña Gómez, apenas con 4 años de muerto y habiéndole dejado el camino para ser presidente, destruyera un legado de Peña Gómez. Ni siquiera se hizo por consenso, que era lo que yo aspiraba que fuera. Bueno, pues se logró, está bien. Hipólito perdió, Leonel es presidente, con una constitución que le devolvió a él volver a ser candidato a la presidencia de la República, porque ya no podía hacerlo jamás, conforme a la constitución que Hipólito modificó, la de 1994. Bueno, Leonel, 8 años, excelente, más 4 eran 12. Uy, no te satisfacía a ti y a tu gente 12 años. No, era el principal activo, el príncipe, y en el 2010 su grupo asalta al Congreso de nuevo, con el auspicio del PRD también, como siempre, y modifican la Constitución de la República, aquella famosa del 26 de enero del 2010. ¿Y qué hace Leonel en esa modificación?
de volverse a habilitarse para ser candidato. O sea, la ambición modifica por tercera vez la Constitución y en apenas 8 años, 2002, 2010. Hipólito apenas 6 años, 94, 2002. No la dejan descansar. Y vuelve y se restablece. Leonel restablece a Hipólito como Hipólito lo restableció a él. Oigan qué coincidencia. Leonel le devuelve la pelota a Hipólito. Entra al juego, tú ven que tú me entraste a mí. Dos irresponsables. Abusando del poder y legislando no para el porvenir, sino para el provecho. Los dos. Ah, qué bien. Porque Danilo Medina pudo haber llegado en el 2012 y no, el país no tenía que pasar por el trauma de una crisis con Hipólito Mejía, ni Miguel debió pasar por el trauma de una crisis con Hipólito Mejía en la convención del 2011. Porque Miguel fue responsable de que Leonel modificara la Constitución en el pacto de las corbatas azules, que tampoco debió hacerlo. Porque Leonel no tenía condiciones, ni el PLD, para modificar la Constitución. El PRD tenía 74 diputados en ese entonces. Ahí vino el pacto de la corbata azul y rehabilitó a Hipólito. Hipólito es que le cercena la cabeza a Miguel en el 2011. Porque Leonel lo rehabilitó. Pero se rehabilitó y se oxigenó Leonel. Ya Hipólito y Leonel están hábiles desde el 2012. El 2010 que se modificó. Danilo hubiese llegado en el 2012 a la presidencia y hubiese tenido 2 periodos consecutivos que vencían ahora y nunca jamás. Ni tuviéramos a Leonel ni a Hipólito y estuviéramos saliendo de Danilo conforme a la Constitución. ¿Quién arma lío de nuevo? El PLD. Porque Leonel lo que dejó en la modificación es un desastre. La gente no quiere hablar de eso. ¿Cuál fue el resultado de la modificación en el 2010? Restablecerse Leonel para ser candidato en el 16. Le regalaron 6 años de posición congresual y municipal a un grupo de congresistas irresponsables, al igual que alcaldes. Nunca, como la historia de este país, en esos 6 años hubo más de Falco en las alcaldías en la historia de este país. Cantidades de alcaldes sometidos por 400, 200. Ahí está Félix Manuel Rodríguez de San Francisco, ahí está el de Samaná, ahí está el pelotero Raúl Mondesí, Roberto Salcedo, que se salvó porque David Collado no lo quiso hacer. Y una cantidad, fue un escándalo. El de Santo Domingo Norte, un desastre. Francisco Fernández, un desastre de 6 años. ¿Y cómo se logró eso? Bueno, porque Leonel hizo un acuerdo con el Congreso y el PLD para aprobar la modificación a la Constitución y unificar las elecciones en el 16. Había que darle 6 años a esos irresponsables. ¿Y qué pasó en esos 6 años? El desastre de Odebrecht, los tucanos, ese Congreso de 6 años se abrogó el derecho de aprobar adendas de corrupción. Todos, en su mayoría, PLDistas y PRDistas y reformistas, todos unificados en la corrupción. Eso no fue mentira, yo no estoy inventando nada. ¿Y qué hizo Leonel con la modificación de su Constitución? De que la más avanzada, esa fue la venta que se hizo. Sí, fue más avanzada. 6 años en la cotilla para senadores, diputados, regidores y alcaldes. Era la más avanzada. Y encima de eso, es tan avanzada que unificó las elecciones para el 2016
y la desunificó en el 20. Oigan lo que estoy diciendo, para que ustedes vean el nivel de irresponsabilidad de esa modificación, el daño atroz a la sociedad, a los votantes, que ahora no entienden por qué hay que modificar de nuevo la Constitución para unir lo que se hizo en el 2010, supuestamente para que no hubiera elecciones cada 2 años como se había establecido en la de 1994, que fue un error también del doctor Peña Gómez y de todos los que firmaron eso. Cada 2 años elecciones. Un desastre, un país inaguantable en campaña todos los años. Pero ¿qué hizo la famosa modificación de Leonel Fernández? Unificó elecciones, le dio 6 años a los congresistas y alcaldes, como dije, y regidores, y entonces la desune para el 20. ¿Ustedes creen que el problema de que hay elecciones en febrero y mayo no fue producto de la modificación del 2010? Fue producto del 2010. Y cuando se modificó en el 2015 para introducir de nuevo 2 periodos consecutivos, insistimos en que se corrigiera el error del artículo 209 de la Constitución de la República. Cerrar los ojos y tapar los oídos los congresistas, porque también era una trampa. ¿Una trampa de quién? De Leonel Fernández, porque como él volvía en el 16 y entendía que era un periodo nada más y la alternabilidad, se sabía que había que modificar para el 20. Y ahí podía capitalizar y colocar 2 periodos consecutivos y nunca jamás. Ese era el plan. Pero como no se dio el plan y hubo que modificar para que el presidente de entonces, Danilo Medina, su alta tasa de popularidad, arropara a Leonel Fernández y a los demás. Y se modificó. 2 periodos y nunca jamás. Ahora resulta que el grupo de Leonel, responsable del desastre, de que no tenemos elecciones unificadas y que la Junta no tiene condiciones, y el Congreso lo sabe, un Congreso irresponsable desde su formación en los últimos 25 años, que no tiene calidad moral, está en cicla moral, sea este mismo Congreso encabezado por los patriotas del PLD de Leonel Fernández, que ayer fueron a hacer un espectáculo triste, vergonzoso, deprimente, defendiendo la Constitución de la República. Charlatanes. Óigame eso. Los diputados que estaban ahí, excluyo a Pedro Botello, cómo actúa y cómo piensa. Los diputados que estaban ahí del sector de Leonel, encabezados por Henry Merán, están defendiendo la Constitución para que no se modifique a favor de Danilo Medina, que ellos mismos le pusieron un candado. Los mismos que estaban ahí. Henry Merán y esos que están ahí, de Leonel Fernández, del PLD, encabezado por Henry Merán, diputado de San Juan, representante de la Comisión Bicameral de la Cámara de Diputados, que elaboraron la ley de partidos políticos y el régimen electoral, son los responsables de que hoy la Constitución sea violada por el voto de arrastre. Esos mismos que están ahí, charlatanes, si hoy se está peleando por el voto de arrastre con la Junta Central Electoral, esos que están ahí son violadores de la Constitución y están ni que defendiendo, garante. Charlatanes esto y sinvergüenza que tenemos en este Congreso de la República Dominicana. Hoy que haciendo un escándalo en el mismo hemiciclo de ellos, de que vamos a denunciar a quienes levanten la mano para modificar la Constitución. Oye, ustedes no lo están aplastando con el voto de arrastre. Ustedes no son un grupo de irresponsables, violadores de la Constitución, y de la cual el PLD está llamando y hizo una comisión. ¿Para qué? Para reprochar la resolución de la Junta Central Electoral, de la cual 26, de los 26, 23 partidos están de acuerdo
en que no haya voto de arrastre. Y la sociedad completa, porque tenemos senadores que dan vergüenza, negociadores, tránsfugas, de todo. Y esos diputados que están ahí, que estaban ayer vociferando de que garantes y guardianes de la Constitución, son los mismos que aprobaron las adendas, son los mismos que modifican la Constitución para Leonel Fernández, son los mismos que tienen el caos de 2 elecciones en febrero y mayo, son los mismos que quieren violar el artículo 77 de la Constitución de la República. No nos dejemos engañar. No son leales a esta sociedad. Henry Merán, usted no tiene calidad moral. Usted está en cicla moral para defender la Constitución, de la cual usted mismo la violentó con la ley, junto con sus compañeros, con la ley de partido político y el régimen electoral. No vamos a engañarnos ni a dejarnos engañar por esta recua de diputados violadores de la Constitución de la República que por beneficio a su líder Leonel Fernández quieren ahora dividir y partir el niño en 2 partes y coger la que le conviene y votar la que no le conviene. ¿Cuál es el ejemplo? Garante de la Constitución para que no se modifique a favor de Danilo Medina y destructor de la Constitución para que la sociedad, y yo y usted, tenga que votar por senadores y arrastrarlo a sabiendas. Senadores como Amable Aristi, Calderón, el que debió estar en la justicia, Delia Piña, Adriano Sánchez Roa, y un grupo más que no tienen condiciones ni dignidad para ser ejemplo de su provincia y de este país en el Congreso. Henry Merán, usted no tiene calidad moral para pedirle a esta sociedad y los que estaban ahí y los que auspician eso, que son defensores de la Constitución para lo que conviene, no para la realidad. Si queremos defenderla, no al voto de arrastre, que es el que más daño le ha hecho a esta sociedad. Porque para que ahora se esté hablando de modificar la Constitución y de que diputados y senadores estén a bandas, la razón de todo eso se debe al voto de arrastre.